contendientes continuarían con su batalla. El agua había apagado el fuego del Balrog, pero no su furia y tampoco su fuerza, y aunque Gandalf lo doblegó con la espada de Gondolin, el Balrog huiría por unos pasadizos oscuros no construidos por la mano de ningún hombre o enano. El mago lo seguiría ya que sabía que la criatura conocía bien estos caminos y que al seguirle era su única posibilidad de salir. Finalmente ambos llegarían a la escalera interminable, una larga escalinata construida por el rey enano Durin I, hasta llegar a la cima de Sirak Sigil. Se produciría la batalla en la que ambos contendientes lucharon hasta la extenuación, y aunque el Balrog recuperó su llama y quemó al mago, él lo heriría con su espada. Ambos lucharían durante 5 días terribles, hasta que Gandalf saldría victorioso, esparciendo sus restos por la ladera de la montaña. Pero el mago llegaría a su límite y su cuerpo quedaría tendido sin vida, pero este no sería el final de Mithrandir. Su espíritu viajaría más allá del mar hasta llegar a las tierras imperecederas, donde es fortalecido y enviado de vuelta a la Tierra Media para continuar su lucha contra Sauron. Siendo encontrado y recogido por Waihir, señor de los vientos, ha sido allí enviado por la dama Galadriel ante la noticia de su supuesta muerte. Una vez llevado a Lothlórien, Gandalf sería vestido de blanco con el atuendo de los más altos, convirtiéndose en Gandalf el Blanco, eligiendo este color porque su destino era reemplazar a Saruman, que se había aliado con Sauron. Poco después, Aragorn, Legolas y Gimli se encontrarían con Gandalf en el bosque de Fangor y viajarían juntos a Edoras para liberar al rey Theoden de la postración a la que Saruman le tenía sometido y para instarlo a tomar las armas y el liderazgo de su pueblo. Esto llevaría al pueblo de Rohan a tomar partido en la Guerra del Anillo. Theoden, que estaba acosado por las fuerzas atacantes de Isengard, enviadas por el mago Istar, traidor Saruman, apodado ahora el Multicolor, que a través de la Palantir de Orthanc había hecho contacto con Sauron y establecido una alianza mortal para los pueblos libres de la Tierra Media. Y mientras el Señor Oscuro preparaba sus huestes para el asedio a Gondor, Saruman quería apoderarse de Rohan para evitar la más que posible ayuda de los jinetes ante el conflicto de Gondor. Si bien en realidad el mago pretendía traicionar a Sauron más adelante y apoderarse, en caso de ser posible, del Anillo Único, sería derrotado y acorralado en su propia torre más adelante, y Gimli lamentaría que Rohan hubiera estado en medio, ya que les podía convenir que los ejércitos de Saruman y Sauron se enfrentaran entre sí, pero Gandalf aclararía que el ganador solo saldría más reforzado y sin duda para someter a la Tierra Media. Saruman, por tanto, estableció una alianza con los Dunlendinos, que vivían en las Tierras Brunas, y con sus artificios reuniría un poderoso ejército de 10.000 efectivos entre Uruks, orcos y wargos. Una fuerza capaz de aniquilar de un solo golpe al reino de Rohan, algo que, como dicho anteriormente, dejaría sin aliados poderosos a Gondor, por lo que obtener la victoria era vital para apoderarse poco después de la Tierra Media. Y Gandalf sabía que era vital que el pueblo de Rohan sobreviviera para auxiliar a Gondor, por lo que se montaría en Sombra Gris y recorrería la marca en busca de refuerzos que pudieran ayudar al rey, que partía a Cuernavilla, la única plaza capaz de resistir al enemigo, y muchos campesinos y supervivientes de las anteriores batallas acudieron al último bastión de Rohan, en la que su pueblo obtendría una victoria sorprendente, ya que intervinieron diversos factores, algunos mágicos y otros puramente estratégicos y defensivos, puesto que la fortaleza, que permitía una excelente defensa combinada con la destreza y bravura de los Rohirrim, además de acciones heroicas puntuales de personajes como Aragorn, Legolas, Gimli y el propio rey y su sobrino Éomer, hicieron posible esta resistencia. La llegada de Gandalf el Blanco y Erkenbrand, mariscal de la marca occidental del reino, junto con los hombres del Fold de Oeste, también sería importante para dispersar a los enemigos, que huirían con miedo hacia un misterioso bosque que se había aparecido en el valle. Pero esto era una trampa de los Ents, que habían convocado a los Ucornos, unas criaturas mitad árbol, mitad Ent, que eran muy agresivos y que habían sido despertados para combatir a los orcos, por lo que eliminaron a la totalidad del ejército invasor restante.
Pero situémonos un poco antes de la historia, ya que el mago Gandalf llegaría a Edoras con Aragorn, Legolas y Gimli un día antes de la batalla para aconsejar al rey Theoden, que había perdido a su hijo en la escaramuza de los vados de Lysel, algo que vemos en la versión extendida de la película. Y aunque en principio el rey se mostró hostil por la influencia de Grima, lengua de serpiente, cuya tarea era debilitar la salud del rey y enturbiar su mente por órdenes de Saruman. Pero Gandalf le haría entrar en razón y con su presencia y consejo tuvieron un efecto rejuvenecedor en el viejo rey, ya que las arrugas de su cara desaparecieron y pronto el rey volvió a sentir el ardor de la batalla. Y al ver el peligro en el que se encontraba su pueblo, aceptó el consejo del mago y decidió partir hacia los vados con todas las fuerzas posibles, no sin antes expulsar al traidor Grima de Edoras. Esta recuperación sería posible en parte gracias al anillo que portaba Gandalf, llamado Narya, el anillo de fuego, que le fue entregado por el elfo Círdan de los Puertos Grises, que ya hemos visto en la segunda temporada de Anillos de Poder. Si nos vamos al libro de los cuentos inconclusos de Númenor y la Tierra Media, en el capítulo de los Istari, se detalla que el anillo que portaba Gandalf podía reanimar los corazones y darles valor ante un mundo que se ensombrecía. Y es gracias a esto que el rey de Rohan restablecería su espíritu de juventud para proteger a su pueblo, por lo que en el atardecer de ese mismo día, el rey se puso al frente de un ejército de 1000 hombres, en compañía de Éomer, a quien había nombrado su heredero. Partirían para acudir al encuentro de las tropas enemigas que tenían acosado el Folde Oeste, recorriendo un largo camino de 40 leguas, más de 190 kilómetros. Si bien sabemos que los caballos de los jinetes eran rápidos y resistentes, pero era un largo trecho, así que acamparon durante la noche. Y al atardecer del segundo día avistaron a un mensajero que les dijo que las tropas de Erkenbrand, que iban a auxiliar, habían sido derrotadas, por lo que un ejército había partido desde Isengard, y que sus supervivientes habían sido obligados a refugiarse en el abismo de Helm. Sería entonces cuando Gandalf le dijo al rey que no acudiera a los vados, puesto que nada podía hacerse ya allí, que era mejor dirigirse al abismo, donde podrían ofrecer una resistencia asegurada y les serviría para reorganizar a sus tropas. Y el rey estuvo de acuerdo, pero Gandalf se despidió de ellos y partió con Sombreví, anunciando su llegada, según la película, con la primera luz del quinto día, que sería cuando se reencontrarían en las puertas del abismo, una decisión que resultaría fundamental más adelante. Theoden y sus tropas llegaron por tanto a la fortaleza, que se encontraba en un desfiladero, y a lo lejos se podía vislumbrar dos imponentes torres tan altas que impedían el paso de la luz, y ante ello la puerta de Helm se alzaba como un punto más elevado, rodeada de altos muros de piedra de cuernavilla, llamada así por los ecos de las trompetas que resonaban desde las torres en los momentos de necesidad, y daba la impresión de que un gran ejército iba a surgir desde su interior. Y mientras los jinetes llegaban al abismo, los exploradores anunciaban cómo orcos montados en lobos se acercaban, rodeando una gran hueste del valle, contemplando atrás con una mirada infinidad de antorchas que los seguían. Entonces la comitiva atravesó la fortaleza y fueron recibidos con gran fervor y con renovadas esperanzas, y con apremio Theoden comenzó a dar instrucciones para defender el abismo, distribuyendo sus tropas a través del muro del bajo y la torre, curando muchos de los caballos en Cuernavilla. Y durante la noche las tropas de Saruman llegaron a Cuernavilla y se inició un feroz ataque en el que los orcos se lanzaron hacia la empalizada, siendo sorprendidos por un mar de flechas que les aguardaban en la retaguardia. Fueron pasando las horas y con la llegada de la medianoche los relámpagos iluminaron el cielo, revelando una marea de enemigos que asaltaban con fiereza la empalizada, y los orcos la escalaron e irrumpieron en el foso, acercándose peligrosamente a Cuernavilla. Mientras la lluvia caía, cientos de formas oscuras continuaban asaltando la fortaleza, pero pronto una lluvia de flechas y pedruscos fueron lanzados sobre los orcos y se produjeron numerosas bajas enemigas, provocando la primera retirada, aunque iba a durar poco, ya que pronto se reorganizaron y atacaron con mayor contundencia todavía si cabe, y extramuros las trompetas resonaban, y una gran horda intentó derribar la puerta, pero por cada orco que caía,
dos más ocupaban su lugar, y entonces los enemigos utilizaron un gran ariete y las puertas iban cediendo poco a poco. Ante esta situación desesperada, Aragorn y Éomer acompañaron a un grupo de valientes desde el muro bajo y subieron al patio exterior, atacando por sorpresa a los enemigos que portaban el ariete, eliminando a todos ellos. Pero Aragorn se dio cuenta de que la puerta estaba gravemente dañada. Cuando fueron a retirarse, vieron cómo varios orcos que habían fingido estar muertos se levantaban y les sorprendían por la espalda. Y poco faltó para tener una tragedia, pero Gimli apareció de improviso y con un inigualable manejo del hacha decapitó a varios de ellos, haciendo que el resto huyeran atemorizados. Y entonces nuestros héroes se retiraron a Cuernavilla, donde hicieron una maltrecha barricada en la puerta principal que no bastaría para detener a los innumerables enemigos, que podrían infiltrarse a través de una pequeña alcantarilla que pudo ser bloqueada a tiempo gracias a la supervisión de Gimli. Pero Saruman había ideado un dispositivo para penetrar en la fortaleza y los orcos lo utilizaron para crear una gran explosión, creando un enorme agujero en el muro, y los orcos lograron entrar en tropel, y entonces los Rohirrim se vieron obligados a retirarse a Cuernavilla y a las cuevas, tomando el enemigo la fortaleza y poniendo los estandartes de la mano blanca de Saruman. Por tanto, parecía el fin del pueblo de Rohan, pero con el amanecer sonó el legendario cuerno de Helm, algo que aterrorizaría a los enemigos, y el propio Theoden en persona cabalgó y lideró junto con Aragorn y cientos de hombres a pie una última acción desesperada, en parte para ganar tiempo a los heridos y ancianos que escapaban a través de las cuevas hacia las montañas. Pero en ese momento ambos bandos se dieron cuenta que un gran bosque se había aparecido como por arte de magia para bloquear la ruta de escape de los orcos. Y Gandalf y Erkenbrand aparecieron con 1000 jinetes y cargaron con dureza contra el enemigo, y con la llegada del mago, los hombres dunlerinos que luchaban a favor de Saruman se rindieron, y los orcos rompieron su formación de asedio y huyeron, siendo eliminados por los Hucornos. Una vez finalizada la batalla, los dunlerinos se rindieron y Theoden los perdonó, y la derrota de Isengard supuso una gran victoria para Rohan y se eliminó al principal aliado de Sauron. Os explicaré la traición de Saruman, que antaño fue un Istari y líder del Concilio Blanco, una alianza que se había forjado entre los elfos Noldor y los magos de la Tierra Media para frenar el avance de Sauron en el pasado, en el contexto de la Tercera Edad del Sol del Señor de los Anillos. Saruman era el líder de los 5 magos enviados a la Tierra Media por los Valar, pero en secreto codiciaba el anillo único de Sauron. Además, era quien más había entablado amistad con los hombres de Gondor y accedido a documentos antiguos que había estudiado durante muchos años, descubriendo que el anillo de Sauron había sido perdido en el río Anduin, un dato que el Señor Oscuro no conocía, y que Saruman reveló al Concilio Blanco, afirmando que el anillo posiblemente se había perdido en la desembocadura del río y que se encontraba perdido en el mar, imposible de encontrar. Bajo esta premisa, el Concilio nunca buscó el anillo ni se preocupó por él, pero Saruman lo codició en secreto, más sabiendo que Gandalf portaba uno de los grandes anillos de poder, ya que cuando los magos llegaban a la Tierra Media, Círdan, el carpintero de barcos de los puertos grises, al ver que Gandalf era el más grande en sabiduría y espíritu, le regalaría el anillo Narya, con el que el mago gris podría reanimar los corazones e infundir valor a los hombres. En resumen, uno de los 3 grandes anillos de los elfos. Saruman siempre tuvo celos hacia Gandalf por este hecho, y la rivalidad entre ambos se produjo en su mente, ya que temía a Gandalf más por su silencio que por sus palabras, puesto que intuía que el mago gris conocía en parte sus planes de traición, pero no sabía hasta qué punto podía sospechar de él. En todo caso, durante los eventos de la Comunidad del Anillo, Frodo parte de la comarca y se separa de Gandalf, que se encuentra con Radagast el Pardo, quien le informa por boca de Saruman que los Nazgûl, los espectros del anillo sirvientes de Sauron, estaban nuevamente activos, algo que preocupó mucho al mago. Pero Radagast le dijo que Saruman reclamaba su presencia y que estaba dispuesto a apoyarlo con todos sus poderes, y que acudirá a Isengard
pronto. Gandalf se despidió de Radagast y le pidió que utilizara a todas las bestias y pájaros a su disposición para que rastrearan la posición de los Nazgûl y que todas las noticias fueran llevadas a Isengard. Y, sin mucha preocupación, Gandalf llegó a la fortaleza de Saruman esperándose encontrar a un aliado, aunque todo esto era una trampa, y Saruman se burló de haber engañado a Radagast, declarando que ahora era Saruman el multicolor, y propuso una alianza en la que se unirían a Sauron para conquistar a los pueblos de la Tierra Media, dejando de servir a los elfos y a los hombres que tampoco les había reportado para amigarse con el Señor Oscuro, al que podrían traicionar más adelante según su conveniencia. Y en el libro se nos cuenta cómo Saruman tenía un anillo en el dedo, como queriendo insinuar que había podido crear con su forja algún tipo de anillo mágico, aunque seguramente de poco poder. Pero Gandalf se negó, ya que el anillo único solo podía ser llevado por uno, y que Sauron era el único que utilizaría todo su poder. Y como Saruman no consiguió persuadirlo para decirle dónde estaba el anillo, Gandalf sería encarcelado durante un mes en Isengard. Mientras Frodo avanzaba en su viaje, Gandalf lo pasaba muy mal como prisionero, aunque una noche Gwaihir, el señor de las águilas, sobrevoló la torre y encontró a Gandalf allí y lo rescató, ya que esto fue posible gracias a Radagast, que no estaba al tanto de los planes de Saruman. Cumpliría su palabra y envió a la bestia para reportar la información a Gandalf, tal y como le había pedido el mago. Seguidamente Gandalf fue llevado hacia Rohan, donde le pidió al rey Theoden un caballo, y aunque el rey le recibió fríamente, le dijo que tomara el que pudiera domar, y para sorpresa de todos, Gandalf dominó la bestia Sombra Gris, un caballo legendario, para llegar con premura hacia el norte de la Tierra Media. Y allí combatió a varios Nazgûl antes de que Frodo llegara a la cima de los vientos, y se reencontraría con el portador del anillo en Rivendell, donde Gandalf explicaría abiertamente la traición de Isengard. El siguiente encuentro entre ambos magos sería muy interesante y se produciría en Isengard nuevamente tras la derrota de Saruman en el abismo de Helm. Su ejército había sido totalmente destruido y permanecía solo en la torre junto con su esbirro Grima, lengua de serpiente. Gandalf se presentaría con los Rohirrim y Saruman trató primero de convencer al rey de Rohan para que aceptara nuevamente su consejo y ser aliados como en tiempo atrás habían sido. Y tan convincente y poderosa era la persuasión de la voz de Saruman que los Rohirrim por un momento creyeron que el rey aceptaría su oferta, pero Theoden solo veía la mano tendida del mago, que en realidad era un dedo de la garra de Mordor, y le echó en cara que le declarase la guerra sin ningún motivo, más allá de querer doblegarlo a la voluntad de su maestro Sauron, y que solo tendría la paz cuando viera su cadáver devorado por sus propios cuervos. Saruman entonces perdería los estribos e insultaría al rey, aunque luego centró su atención en Gandalf y le ofreció aconsejarle, pero este le respondió que no podía decirle nada nuevo, salvo que Saruman quisiera retractarse. Y esto enfureció a Saruman, quien, según su punto de vista, le aconsejó, por su propio bien, que lo más sensato era unirse al enemigo, y que no lo hizo por orgullo, aunque reconoció que respetaba su gran sabiduría, que en realidad Gandalf malinterpretó su consejo, que en su deseo de convencerle perdió la paciencia y lo encarceló, y que lamentaba haberlo hecho. A fin de cuentas, ambos magos pertenecían a una antigua y poderosa orden de la Tierra Media, que su amistad todavía podía ser muy provechosa para ambos, y juntos podían curar los males del mundo. Y Saruman le rogó llegar a un acuerdo y dejar de lado a gente inferior como los hombres, elfos y enanos, ya que ellos acatarían, como siempre, sus decisiones, y que, por el bien común, estaba dispuesto a recibirlo en su torre y olvidar el pasado. La voz de Saruman en esta última petición fue tremendamente convincente, ya que era el único personaje de la Tierra Media con la capacidad de hablar como un político, que con su voz había persuadido a muchos otros y convencido a lo largo de la historia.
y así se había apoderado de la torre de Isengard gracias a la persuasión que ejecutó a uno de los senescales de Gondor del pasado. Aquellas palabras eran un sortilegio que parecía un tierno reproche de un rey bondadoso a un consejero equivocado pero muy querido, y en realidad todos creían que Gandalf aceptaría la oferta y subiría a la torre para discutir asuntos profundos e incomprensibles para ellos, que los hombres, como niños que eran, esperarían su castigo o tarea, traicionándole o abandonándole. Pero pronto Gandalf se echó a reír y aquellas tribulaciones de los hombres se dispersaron, y el mago respondió que Saruman tenía que haberse dedicado a ser un bufón para ganarse el pan con sus burlas, ya que nunca ambos podrían volver a entenderse, porque él no lo entendía, pero Gandalf sí conocía muy bien a Saruman, ya que recuerda muy bien sus tretas y argucias, mucho más de lo que Saruman creía, porque la última vez que se vieron, Saruman era el carcelero de Mordor, porque allí iba a ser enviado Gandalf, diciéndole que el visitante que escapó por el techo no volvería a subir a la torre, pero le sugirió que él podía bajar y discutir los términos de su rendición, pues estaba rodeado de enemigos. Saruman palideció por sus palabras y pronto la angustia le dominó, y el odio fue palpable a través de su voz, ya que no se fiaba de Gandalf para bajar, por miedo también a que los Ents le apedreasen. Y aunque Gandalf le dio su palabra de que no recibiría daño alguno e incluso le ofreció irse de allí en libertad, Saruman no le creyó, pensando que Gandalf quería apoderarse de la torre y sus secretos. Gandalf le diría que podría marcharse totalmente libre siempre y cuando entregara las llaves de su torre y su vara, que le sería restituida siempre y cuando se lo mereciera más adelante, algo que encendió la ira de Saruman, declarando que Gandalf solo perseguía obtener las varas de los 5 magos, las coronas de los 7 reyes, junto con las llaves de Barad-dûr. Una escena que vemos mejor explicada en la versión extendida del Retorno del Rey. Aunque estos hechos pertenecen al final del libro de las 2 torres, en el capítulo La voz de Saruman, que podéis leer, y os lo recomiendo encarecidamente. Gandalf solo tenía lástima por Saruman, pues le había ofrecido una última oportunidad de enmendar sus errores, y le dijo que se podía quedar en la torre, pero que no le sería fácil marcharse de allí, y que cuando la sombra del este se levantara, en caso de que Sauron triunfara, no tendría otra salida. Y entonces Gandalf le reveló que ya no era el gris al que traicionó, sino Gandalf el blanco, que ha regresado de la muerte, y entonces despojó a Saruman de su cargo, rompiéndole la vara con el poder de su voz. Sin embargo, un objeto cayó al tiempo de la torre, intentando dañarle. Una palantir que fue arrojada por Grima desde lo alto, aunque pronto Saruman lamentaría no tener una fuente de información, y esa noche un Nazgûl visitó Isengard, aunque huyó sin poder hablar con Saruman, pero pronto Sauron sabría de su derrota, y aunque el mago conseguiría escapar de la torre más adelante y viajar a la comarca para tratar de conquistarla, esto forma parte de otra historia.